Alabad a Jesús, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jesús edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder. Para los hermanos que no han estado con nosotros, creo que todos ya han estado con nosotros, ¿no? Estamos dando un estudio sobre la creación de los ángeles y estamos citando algunas de sus características de acuerdo a la Torah de Dios, a la palabra de Dios, a la ley, a los profetas, a los salmos, algunas de las enseñanzas que dieron los discípulos del Señor Jesús también. Entonces vamos a encontrar allí muchas cosas interesantes también que traemos en este día. Y bueno, la enseñanza para el día de hoy con respecto a la creación angelical es bien interesante. Y bueno, podríamos darle tal vez un título, ¿no? A ver, ¿son los ángeles las estrellas en las escrituras? ¿O son los ángeles estrellas en las escrituras? O no sé si podemos cambiarlo también, ¿no? ¿Son las estrellas de las escrituras ángeles de Dios? Génesis capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús: e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Las lumbreras, no dice que hizo planetas, ¿no? A ver, interesante eso también, ¿no? No dice, es que hice dos planetas. No dice dos planetas, no dice planetas, no dice planetas, ¿no? Para que lo tengamos muy en cuenta, es muy interesante, es muy claro esta porción de la escritura. No son planetas. El Sol no es un planeta. La Luna no es un planeta. No es un planeta. No de acuerdo a la palabra de Dios. Y pues aquí alguien tiene que estar. En estos días creo que, no sé, había una misión que supuestamente iban a ir nuevamente, entre comillas, ¿no? Entre comillas, nuevamente a la Luna. Pero no sé qué pasó. Creo, no sé si eran estos días o todavía, o la cancelaron o está próxima, no sé. Supuestamente iban a regresar a la Luna, porque en el primer viaje que hicieron a la Luna, bueno, supuestamente toda la información que había y todos los archivos, y todo se perdió, o sea, todo se perdió. Entonces, pues, a ver si supuestamente, algo tan grande como haber, entre comillas, ido a la Luna, se iba a perder los archivos y todo. Pero bueno, eso es parte de toda la mentira y todo el engaño que hay en este mundo, ¿no? Ese es el engaño que hay en este mundo. Este mundo, como dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y lo que respondió el Señor Jesús, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que respondió el Señor Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 3. Mirad que nadie os engañe. A ver, la apostasía, el engaño. Mirad que nadie os engañe. Entonces, si tenemos a la palabra de Dios, a las escrituras, como la fuente de verdad, no como una de las fuentes, la fuente de verdad, es la fuente de verdad. Ahí está todo. Ahí el Señor lo dice, habla de todo. La palabra de Dios habla absolutamente de todo, de todo, de todo. De todo. Que si tenemos problemas familiares, personales, que si tenemos situaciones maritales, que si tenemos situaciones económicas, que si tenemos situaciones de tristeza, de amargura, de odio, bueno, lo que sea, de todo habla la palabra de Dios y para todo el Señor da una salida, ¿no? Porque Él dice que así como viene la prueba, Él también da la salida. Entonces, la salida, ¿dónde encuentro la salida? En la palabra de Dios. La salida está en la palabra de Dios. A ver, lo repito, la salida al problema que está ocurriendo está en la palabra de Dios. Ahí está la salida. Ahí está la salida. La salida no la tiene el pastor.
No, no la tiene el pastor, no la tiene el pastor. La salida está en la palabra de Dios. Ahí está, ahí está. Bueno, para que la busquemos allí, busquémosla allí. Génesis capítulo 1, versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Perdón. E hizo también las estrellas. También, dice la palabra, también hizo las estrellas. O quiero citar, si el Señor me lo permite, y tenemos un espacecito ahí también, quiero citar un pasaje que está en el libro de Enoch. Quiero citarlo, pero antes de citar ese pasaje, quiero citar el libro de Judas. Judas, libro de Judas. Dice así la palabra del Señor Jesús, libro de Judas. Judas apóstol, ¿no? Judas, el apóstol, no, no el que entregó al Señor Jesús, ¿no? El otro Judas. Judas, bueno, puede decir Judas. Algunos dicen que este es uno de los hermanos del Señor Jesús. Bueno, eso dicen los conocedores, ¿no? Los estudiosos dicen que este Judas que aparece aquí en las Escrituras es el hermano del Señor Jesucristo. Y de cierto, la salutación de este corto texto, porque pues no, es una carta, ¿no? Esas son cartas, o sea, es una carta, ¿no? No es un libro extenso, no, es una carta. La carta de Judas. Y la carta de Judas dice en su salutación de la siguiente manera. Dice, Judas, siervo del Mesías, el Señor Jesús, y hermano de Jacobo. Entonces aquí está Judas, que él dice, yo soy siervo y soy hermano de Jacobo. Entonces allí se presenta eh, bueno, una situación allí que podría mostrarnos, ¿coincidencia? No, yo pues soy como enemigo de las coincidencias. Coincidencia no hay nada, ¿no? O sea, todo está en el Señor, ¿no? Pero pues allí aparece Judas, y recordemos los nombres de los hermanos del Señor Jesús. ¿Quién se acuerda de los hermanos del Señor Jesús? A ver, Jacobo, José, Simón y Judas, o Judas. Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo es el que nosotros conocemos como, bueno, ese es el que se conoce también como Santiago, ¿no? Santiago quiere decir San Jacobo, San Jacob. Entonces, Santiago, San Jacob, entonces es el mismo Santiago, es el mismo Jacobo. O en inglés, James, James, es el mismo. Entonces aquí la salutación dice Judas, siervo del Mesías, el Señor Jesús, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en el Mesías Señor Jesús. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A ver, hay que aprender a una cosa es a contender por la fe, ardientemente por la fe, y otra cosa es ser contencioso, ¿no? Una cosa es ser contencioso por una fe y otra cosa es contender ardientemente por la fe. ¿Cuál será la diferencia? A ver, vamos con otro hermano. Pastor Luis, Sí, señor. buenas noches, Señor se lo bendiga. Creo yo que contencioso es una persona que pelea por todo, ¿no? Que por todo se pone de mal genio, arma pleito, o a veces que alguien no le entienda lo que él quiere significar, entonces termina peleando o indisponiéndose. Y contender con la palabra de Dios, pues es defenderla porque pues es una verdad absoluta. Y siempre eh, la defensa es la misma palabra. Ya uno no tiene que pelear ni ponerse de mal genio porque si alguien no cree lo que está escrito en la palabra, pues no está peleando con uno, está peleando con el mismo creador que fue el que escribió o que inspiró esa escritura. Total, mi hermano Luis Alexander. Sí, señor. Así es. Muchísimas gracias, mi hermano. Totalmente, así es. Así es. Mira que uno de los requisitos, dice la palabra de Dios, uno de los requisitos de los predicadores, de los ancianos, de los pastores, del que quiera predicar la palabra de Dios, de los que el Señor ponga a dirigir un grupo, dice, a ver, dice,
Requisitos. A ver, por aquí dice versículo 3. A ver, dice. No, versículo 2, por ejemplo. Versículo 2 dice, dice, uno de los requisitos dice, apto para enseñar. Apto para enseñar, ¿no? Apto para enseñar. ¿Qué es apto para enseñar? Bueno, pues como acaba de decir mi hermano Luis Alexander, ¿no? Pues que usted, el apto para enseñar tiene dos cosas, ¿no? Una, que no debe ser un pendenciero, no debe ser peleonero, no debe andar ahí peleándose con todo el mundo y armando problemas y no, y es que vamos aquí a pelear porque lo insulto, porque usted, no, no, nada de eso, ¿no? Apto para enseñar. Y algo que nos debe caracterizar en ser apto para enseñar, pues es tener un poco de longanimidad. ¿Por qué no? Longanimidad, como dice la palabra de Dios, longanimidad. O sea, pues, paciencia, como dice la palabra de Dios, no, paciencia. No dado al vino, versículo 3, no pendenciero, no pendenciero, no pendenciero, no pendenciero. No pendenciero, o sea, no, que no le guste andar por ahí de pelea, ¿no? No pendenciero, no pendenciero. A ver, que alguien me dice algo contrario a lo que yo estoy enseñando y entonces ahí ya me enojo y me irrito y me vuelvo agresivo y no, eso no. Entonces no es apto para enseñar. Entonces mejor pues vamos por allá donde el Señor Jesús y le pedimos que nos dé la capacidad de enseñar. Mientras tanto, pues no, no soy apto para enseñar. Tengo que cambiar eso. No soy apto. Bueno, Judas, entonces seguimos aquí en Judas. Dice, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesús. El único soberano, a nuestro Señor Jesús. El único soberano, a nuestro Señor Jesús. No hay más soberanos, no hay más, solo hay uno. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay más soberanos. Rey de Reyes, el único soberano, Rey de Reyes. Bueno, versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, aquí ya entramos más al tema, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado. A ver, mire, de todo esto que está diciendo desde el versículo 6, voy a tomarlo desde el versículo 6. Desde el versículo 6 es Judas o Judás ha tomado estos pasajes, ha tomado esta enseñanza y él lo dice del libro de Enoc, del libro de Enoc. Hoy tenía una discusión con la inteligencia artificial sobre el libro de Enoc, eh, porque entonces, bueno, ahí se creó un debate muy interesante al respecto del libro de Enoc, un libro que fue encontrado en las cuevas del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Entonces, y que perteneció a los esenios, que perteneció bueno, es parte, y entonces la pregunta de alguno, ¿no? ¿Por qué el libro de Enoch no fue incluido? Bueno, más que, creo que la pregunta habría que empezar a meditarla mucho mejor y a reformarla, ¿no? Eh, ¿Por qué se sacó? ¿Por qué se sacó? ¿Acaso hay tantas enseñanzas en este libro que nos ayudan a descubrir más allá, a descubrir como esa parte como que en las escrituras como que nos falta comprender y entender? Es como la parte del rompecabezas o una de las partes de rompecabezas que está allí claramente y que nos ha costado entender. Y bueno, muy interesante, muy, muy interesante. Gloria al Señor Jesús. Versículo 6, libro de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, ¿dónde están guardados los ángeles que no obedecieron? ¿Dónde están guardados? ¿Dónde están? No están en el infierno. Algunos dicen no están en el infierno. O no, no, es que esos son los que andan por allí asustando a la gente. Están asustando. Entonces, me asustaron, ¿no? Que es que se me apareció un espanto y entonces que eso es un ángel caído. No, no, no es ningún ángel caído. No es ningún ángel caído. La palabra de Dios dice que están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas
para el juicio del gran día. Entonces, ahí, ¿dónde están los ángeles caídos? Ahí está, nuevamente dice, los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Por qué no guardaron su dignidad? Porque ellos se mezclaron con las hijas de los hombres, dice la palabra de Dios, y tuvieron hijos. Entonces, ahí está, no guardaron su dignidad, dice la palabra de Dios, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, para el juicio del gran día. O sea que van a volver a aparecer por ahí en el juicio del gran día, pero para juicio, ¿no? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, perdón, de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. A ver, de aquí se aprenden muchas enseñanzas, ¿no? De esta cortísima carta de Judas, se desprenden muchas enseñanzas. Entonces, algunos, por ejemplo, dicen que cuando ellos dicen, no dicen ellos, que es que se les apareció por allá un demonio, un diablo, no sé qué, entonces que ellos lo reprenden, que les insultan y que, bueno, dicen ellos, ¿no? Aquí la palabra dice que el que los va a reprender es el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Tengo por aquí una mano levantada de mi hermano Álvaro León. Mi hermano, adelante, mi hermano Álvaro. Buenos días, buenas noches a todos. Buenas noches. Ayer miraba un documental sobre los ángeles de los que estamos hablando ahora. Bueno, ángeles. La palabra, pues para mí es claro, ángeles celestiales, ¿no? No carnales, no espíritus. ¿Entiendo o malentiendo yo así? Entonces decía que estos ángeles se apegaron a los placeres de los hombres y se convirtieron en hombres, en seres humanos. Entonces, entiendo yo o malentiendo, vuelvo y lo digo, ¿tienen estos la autodeterminación de convertirse en carne o tuvieron esa autodeterminación para convertirse en carne o el Señor los convirtió de acuerdo a lo que el Señor sabe que los anhelos de los ángeles eran esos y los hizo carne para que se llegaran a las mujeres a las mujeres de los hombres? ¿O tienen la autodeterminación ellos propias de volverse carne? ¿Pasó eso o no pasó eso? Porque si no fue así, pues, malentiendo o entiendo mal, o entiendo mal, eh, se repetiría lo de María, ¿sí? Que el Espíritu llegó a ella y se llevó a Jesús así. Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, mi hermano Álvaro. Mi hermano Álvaro, a ver un momentito. Génesis capítulo 19. Hay una cosa muy importante que debemos entender es que hay muchas ocasiones, no una ni dos, muchas ocasiones en las Escrituras donde los ángeles se presentan a los hombres, a los hijos de Adán o hombres que somos nosotros, se presentan como presentarse un ser humano como nosotros, ¿no? Se presentan de esa manera. De hecho, la palabra de Dios leíamos que dice que algunos sin saber han hospedado ángeles, dice la palabra de Dios, ¿no? Ahí está Lot, por ejemplo. Lot dice, Lot, a ver, ¿dónde está? Perdón, Génesis, vamos a buscar Génesis, ¿no? Génesis, capítulo 19. Busquemos por acá. Miremos algo. Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo 19, dice la palabra de Dios. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Algo vio Lot. Algo diferente vio Lot, ¿no? Algo vio.
Y dijo, ahora mis señores, señores, ¿no? Entonces eran con apariencia de varón, ¿no? De varón. Entonces, lo que pregunta mi hermano Álvaro es si ellos pueden cambiar digamos, su fisonomía, ¿no? Su apariencia. Pueden cambiar su apariencia. Lo que podemos ver en la palabra de Dios es que ellos se han aparecido a los hombres con apariencia de hombre. Se han aparecido a los hombres como apariencia de hombre, ¿no? Se han aparecido. No estoy diciendo que ellos todo el tiempo son así. Quizá no. Pero se han aparecido a los hombres con apariencia de hombres, ¿no? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. De hecho, dice una porción atrás, en el capítulo 18, dice versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Los varones, dice. Abraham iba con ellos, acompañándolos. Abraham iba ahí caminando con ellos. Y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham. Entonces, bueno, ahí van los varones, dice la palabra de Dios, ¿no? Los varones que iban para Sodoma. Y luego en el capítulo 19 dice que llegaron los varones a Sodoma en la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego, mis señores, ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. O sea, el trato que le está dando Lot es el trato que se le da a un visitante, ¿no? Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Y comieron. Así que, bueno, aquí los ángeles están mostrando que, bueno, comen, ahí están comiendo, como un ser humano, están comiendo. Y quizá tienen no sé, y tuvieron una transformación en su apariencia como ser humano y están comiendo, ¿no? Están comiendo. Ahí están comiendo. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ellos querían hacer perversión con los ángeles. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Bueno, ¿para qué leo este pasaje? Para que, de acuerdo, no sé si comprendí bien la pregunta de mi hermano Álvaro con respecto a la apariencia, ¿sí, mi hermano? Que si ellos pueden Sí, adoptar una apariencia de ser humano, ¿cierto? no, sí, pastor, sí, o sea, yo a usted lo veo y yo sé que este es un ser humano, exactamente. Si Ujú. la apariencia es una cosa muy diferente a la realidad. Se volvieron carne, eran carne, carne propia, así como somos nosotros. Esa es mi pregunta. Por eso yo malentendí ayer o entiendo bien. Sí, mi poco entendimiento es ese. Entonces, eh, sintieron los placeres del hombre como tal, y claro, las mujeres los vieron como hombres comunes y normales, como corrientes, sino que creo que eran gigantes, ¿no? Dice la verdad que eran gigantes. Esa es mi No, pregunta. no, 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 no dice que eran gigantes. Miremos el pasaje, mi hermano. No, y ahí salieron fueron los gigantes, de ahí nacieron fueron los gigantes. Correcto, correcto, mi hermano, correcto. Sí, señor. Dice, a ver, por acá, ¿dónde sí encontramos esa porción? Ah, a ver, ok, aquí está, capítulo 6, libro de Génesis, Bereshit, capítulo 6, Génesis, capítulo 6, dice así, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, entonces, bueno, ahí vienen, nacen las hijas, y que viendo los hijos de Dios, aquí están los hijos de Dios, son los ángeles, aquí están los ángeles, estos son los que no guardaron su dignidad, como dice Judas, no guardaron su dignidad. Entonces dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas, a ver, están los hijos de Dios, le decía en aquel estudio, están los hijos de Dios, los ángeles, viendo las muchachas, ahí están, o sea, las están observando, dice, las están viendo las muchachas, y no solo están viéndolas y dice la palabra de Dios, que ellos ven que son hermosas, o sea, hay una atracción, les atrajo a las muchachas. O sea, vieron las muchachas y les atrajeron las muchachas, les parecieron bonitas, eran hermosas, dice la palabra de Dios. O sea, que hay un sentir, les atrajeron. Dice, y además dice, y tomaron para sí mujeres.
¿Qué quiere decir tomaron para sí mujeres? Pues que las hicieron sus mujeres. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Las hicieron sus mujeres. Y obviamente, por obvias razones, para hacerlas sus mujeres es porque pues hay una relación de tipo humano, tipo relación que tiene un hombre, un varón y una mujer, ¿no? Escogiendo entre todas, o sea, que las tomaron para sí, ellos dijeron, bueno, me gusta esta, me gusta esta, me gusta esta. Escogían, ¿no? Esta está bonita, esta me gusta. Bueno, ahí escogieron. Y dijo el Señor, no contenderá para siempre mi espíritu. Bueno, serán sus días 120 años. 120 años, ¿no? Aquí algún dijo que era 120 jubileos y entonces dijo que allí se desprendía que el fin de los tiempos era después de 120 jubileos. No, ahí no dice 120 jubileos. En el hebreo original dice años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. A ver, entonces los gigantes, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los gigantes? Pero eran los hijos de las hijas de Dios, ¿qué? De los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahí le nacieron gigantes, dice la palabra de Dios. O sea, esa mezcla trajo gigantes a la tierra, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. O sea que, vea que hay unas cosas allí muy interesantes con respecto a los ángeles. Ahí están los ángeles, que estos que dice, como dice aquí la palabra de Dios, no guardaron su dignidad, capítulo único de Judas, versículo 6, dice, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Leamos desde el 10 para volver a tomar el hilo. Bueno, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Aquí ya la cosa empieza a tener, a ver, más sentido con respecto a lo que les traigo para el día de hoy. Dice la palabra de Dios, y aquí Judas está llamando estrellas errantes. A ver, a estos, y está hablando de estos ángeles caídos y los llama estrellas errantes, los errantes, ¿no? Dice, ¿dónde voy? Ok, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Cuánto? Eternamente, dice la oscuridad de las tinieblas. De estos, aquí quiero entonces ya ir al punto más exacto, dice versículo 14, de estos también profetizó, ¿quién? Enoc. Enoc profetizó de estos. A ver, esto no lo estamos inventando nosotros, ¿no? Esto dice que aquí Judas está diciendo que Enoc es un profeta. Dice, Enoc es un profeta. Y Enoc profetizó. ¿Y en dónde está? Bueno, ahí está Enoc profetizando y tenemos de dónde escudriñar y leer acerca de lo que dijo Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto, para los que de pronto hemos leído un poquito algo del libro de Enoc, pues estamos familiarizados con esto. O sea, esto Judas lo está tomando del libro de Enoc. Judas lo está tomando del libro de Enoc. Esta enseñanza que está trayendo Judas, que escribió en esta carta a Judas, la está tomando del libro de Enoc. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Santas decenas de millares. Las santas decenas de millares es un término para describir millones de millones, un número incontable, muchísimos, muchos. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas,
adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, entonces el punto por el cual quería tocar esta porción era precisamente por eso que está en el versículo 14, de donde, vuelvo y le repito, mis hermanos, Judas está sacando esta enseñanza. Pedro también sacó esta enseñanza de Enoc, así como Judas. Pedro también hace una enseñanza exactamente de lo mismo que ocurre en el libro de Enoc, y él lo cita también en el libro de Pedro. Segunda de Pedro, ahí está también él cita lo que sucede en Enoc, lo que Enoc cuenta. De esos también profetizó Enoc. A ver, de esos también profetizó Enoc. ¿Qué fue lo que profetizó Enoc? Aparte de tantas cosas que profetizó, yo quiero citar una porción del libro de Enoc. Dice así, Enoc capítulo 21. Después volví hasta donde todo era caótico. Volví hasta donde todo era caótico. Y allá vi algo horrible. No vi ni cielo en lo alto ni tierra firme fundamentada, sino un sitio informe y terrible. Vi allí 4 estrellas del cielo. Ojo a esto que está diciendo, y aquí vamos a entender el lenguaje de la palabra de Dios. Miremos, mi hermano, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, versículo 3, aquí, libro de Enoc, capítulo 21, dice, vi allí 4 estrellas del cielo. 4 estrellas, dice que vio 4 estrellas, 4 estrellas, 4 estrellas del cielo encadenadas, ojo, que parecían grandes montañas. Aquí también tiene que ver algo con la pregunta que hace mi hermano con respecto a la figura de los ángeles, si son grandes, son gigantes. Bueno, las apariencias aquí en la tierra pues pueden cambiar porque pues se asemejan a nosotros, ¿no? Pero dice que estas 4 estrellas, dice que eran 4 estrellas del cielo encadenadas que parecían grandes montañas ardiendo como fuego, ardiendo como fuego. Entonces pregunté, ¿por qué pecado están encadenadas? Ojo a esto. A ver, si una estrella es allá como un planeta, allá está un planeta que nos han enseñado, nos han dicho muchas mentiras, mis hermanos, muchas mentiras, muchas. ¿Qué hay? Hay unas estrellas que ya está Alfa Centauro, que está, ¿no? ¿A cuánta? No sé si está por ahí mi hermano Pastor Mauricio, que nos puede dar más exacto las supuestas dimensiones de a qué distancia está Alfa Centauro. No sé si está por ahí. De pronto no está por ahí. ¿A qué distancia estará? Si alguien lo tiene por ahí, no sé. Alfa Centauri a 4 años luz, pastor. Ah, no. ¿A cuánto, mi hermano Aris? No sé, por allá. Bueno. Sí, 4 años luz y en distancia astronómica, 1 año luz equivale a 9 billones de kilómetros. Bueno, ahí está. Gracias, mi hermano Aris. Muchas gracias. Entonces, vea, ahí está. Entonces, que está por allá Alfa Centauro. Bueno. Vi 4 estrellas del cielo encadenadas, dice la palabra de Dios, que parecían grandes montañas ardiendo como fuego. Entonces pregunté, ¿por qué pecado? A ver, ¿acaso una estrella que es un planeta puede pecar? No, un planeta, si es una masa de tierra, pues la masa de tierra es eso, masa de tierra. Y la masa de tierra, pues ella no hace nada, está ahí la masa, no peca, la masa no peca, ¿no? Es una masa de tierra, entonces, pero no son masas de tierra, no son planetas ahí, no son. Dice, la palabra de Dios nos va a mostrar muchas cosas interesantes, mi hermano. Dice, ¿por qué pecado están encadenadas y por qué motivo han sido arrojadas acá? Uriel, el vigilante y santo que estaba conmigo y me guiaba, me dijo, Enoc, ¿por qué preguntas y te inquietas por la verdad? Esta cantidad de estrellas, ojo, esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento. ¿Acaso una estrella puede transgredir un mandamiento? A ver, a los ángeles, vamos a ver por qué los ángeles se llaman estrellas, o son las estrellas ángeles. Vea, dice, esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor. Versículo 6, libro de Judas, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas. Dice acá, a ver cómo dice acá, las ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí están guardadas en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice la palabra de Dios. A ver,
Esas estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas. Aquí hasta que pasen 10.000 años, el tiempo impuesto según sus pecados. Bueno, y sigue el texto. Dice la palabra de Dios que el Señor hizo las estrellas, dice, hizo también las estrellas, hizo también las estrellas. Génesis 15:5 dice, míralas, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Por qué le dijo el Señor eso? Cuenta las estrellas si las puedes contar. Dice, vamos a ir organizando todas estas ideas y vamos mirando en la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios nos va a concluir, no nosotros. La palabra de Dios nos va a concluir. Dice así. Daniel capítulo 7, versículo 10, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares les servían y millones de millones asistían delante de él. Millones de millones, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos son los ángeles? Millones de millones, dice la palabra de Dios, les asistían delante de él. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, dice la palabra del Señor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Alrededor del trono, dice la palabra de Dios. Y los seres vivientes de los ancianos y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y su número cuál era? Millones de millones. Millones de millones. Millones de millones. Millones de millones. Entonces, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 15, 5, dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. A ver, así será tu descendencia. Génesis 22, 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque son muchas, son muchas. Sigamos a ver. Hay varios pasajes que hablan sobre la descendencia del pueblo, que va a ser como de innumerable como las estrellas, millones de millones, dice la palabra de Dios, muchos, muchos, millares de millares. A ver. Génesis capítulo 37, versículo 9. Empecemos a mirar más cosas en la palabra de Dios. Génesis capítulo 37, versículo 9. Aquí está José. José tiene un sueño. ¿Cuál sueño tiene José? A ver, dice la palabra de Dios, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño. He aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. A ver, 11 estrellas. ¿Qué significaban las estrellas para el pueblo hebreo? ¿Cuál era la enseñanza en las escrituras? ¿Qué eran las estrellas? Ellos entendían bien qué eran las estrellas. Mire que hay cosas que con el tiempo, a nosotros se nos han enseñado que los de la antigüedad, ellos como que eran muy mitómanos o mitológicos, o como que ellos daban por cierto de que Dios estaba allá arriba y que Dios estaba enojado, o que si llovía o que si no llovía, ciertas cosas y ciertos factores. De hecho, en muchas culturas del mundo se da testimonio de que visitantes de los cielos estuvieron aquí en la tierra, en muchas culturas del mundo, no una, muchas. Entonces en la antigüedad sí había un entendimiento que con el tiempo estas verdades pues nos las quitaron, nos quitaron todas esas verdades. ¿Para qué? Para hacernos más ignorantes de lo que verdaderamente es el reino de Dios, de lo que verdaderamente es el reino de Dios. Bueno, y nos aislaron y nos crearon una pelota tierra que anda por el mundo divagando aquí para allá, volando de un lado para otro, como que sin horizonte, y como que eso hace que nosotros los seres humanos
perdamos cualquier o toda esencia con respecto a quién soy yo, quién me creó, dónde está el Dios que me creó, quién me creó, cómo fue todo esto, qué pasa cuando me muera. Pues si yo estoy en una pelota que está flotando aquí en el universo y está volando para cualquier lado, pues como que ya me quedo sin razón de ser, ¿no? ¿Qué razón? No tengo ninguna razón de ser en mi vida, porque pues esto es como ahí, vamos, para quién sabe dónde. Y bueno, esa es la enseñanza que nos han dicho, que nosotros supuestamente la tenemos que creer porque así nos la enseñaron desde chiquitos, nos han adoctrinado y eso es lo que tenemos que creer, ¿no? Eso es lo que tenemos que creer. Pero las escrituras dicen una cosa totalmente diferente, así que aquí tenemos que entrar en un dilema. O le creo a las escrituras, o me voy con el Discovery Channel y la NASA y todo eso, o me voy con ellos. ¿A cuál le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? Que de paso, pues la NASA, pues tiene allí una lengua bífida de culebra, que es el símbolo de la NASA, y ya sabemos que la serpiente antigua, la culebra, la lengua bífida que está allí, pues eso es el símbolo del mismo Satanás, que es el mismo símbolo de la mentira, ¿no? Él es mentiroso y padre de mentira, dice la palabra de Dios. Es padre de mentira y es mentiroso, que cuando habla de suyo, pues habla porque es mentiroso. Él habla de mentira y ha sido así desde el principio, ¿no? Desde el principio. Dice que las estrellas se inclinaban, vean qué interesante que aquí José tuvo un sueño y vio que las estrellas se estaban inclinando, Éxodo. A ver, esto también habla sobre la cantidad de las estrellas del mundo. Ok. Dice, por ejemplo, Números 24:17. Mire, interesante esto. Esto cada vez se pone más interesante. Dice Números 24:17. Dice que de Jacob saldrá una estrella. De Jacob saldrá una estrella. Recuerde que la palabra de Dios, qué nos dice a nosotros? Que nosotros seremos como qué? Seremos como los ángeles. Seremos como los ángeles. Daniel, vamos a Daniel. Bueno, dice Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Qué va a pasar con nosotros? Hay muchos pasajes de la palabra de Dios que hablan sobre cómo resplandecen los ángeles, resplandecen. ¿Qué es resplandecer? Una luz que en muchas ocasiones la misma palabra dice que es más fuerte que el mismo sol, la luz, la misma luz. Por aquí tengo una manito levantada. Adelante, ¿quién? ¿Mi hermana Victoria? Buenos días. Mi hermana, Señor la bendiga. Amén. Gracias. Buenos días para usted y para todos. También debemos de recordar cuando, bueno, que la gente celebra el mal llamado magos, eran no hombres, que también fue escrito que ellos iban a ser guiados por una estrella. ¿Ese está en Mateo? Sí, mi hermana, Mateo, está en Mateo, correcto. dice Mateo 2, dice que eh, ellos iban a ser guiados por una estrella. Y esa estrella fue la que los Condujo. llevó, sí, los llevó a donde había nacido el Señor en cuerpo, ¿no? O sea, Correcto, mi hermana. también ahí que el Señor también nos muestra ahí también algo sobre el estudio que se está, o Total, mi sea, hermana. que estamos Total, haciendo. Entonces total, es algo muy, muy total. como, sí, que el Señor ahí también nos está diciendo también muchas cosas, pero eh, como no se lee y no se lleva la palabra, por eso también el Señor dejó escrito en Romanos que o sea, que ellos decidieron adorar a lo creado y no al creador. O sea, porque o sea, no se dan cuenta, por eso la gente habla bueno, como de todo eso que tiene que ver con las estrellas, con todas esas cosas así, que es obviamente una mentira total, engañosa, ¿sí? Porque pues una estrella no tiene poder, o sea, el que tiene el poder es el que la creó. ¿Y para qué la creó? Y hasta dónde va a llegar esa creación que él hizo, a dónde va a llevar a sus hijos, a su pueblo Así es. para el conocimiento del Señor Jesús.
era eso. Si el pastor quiere, la puede leer, la de Sí, señora, Mateo, sí, la por voy a leer favor. ahorita, mi hermana, claro que sí. Bueno, gracias. Ahí la tengo también dentro de los pasajes, mi hermana. Muchas gracias. Amén. Gloria y honra al Señor Sí, Jesús. señora, gloria al Señor, sí, señora, así es. Gracias, mi hermana. Dice Daniel capítulo 12, dice, versículo 3, ah, versículo 2, me gusta mucho también este pasaje. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida, eso es la resurrección, ¿no? Esta es la resurrección, esta es la resurrección. Y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, dice la palabra de Dios, los entendidos resplandecerán, dice la palabra de Dios, resplandecerán. Perdón. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué se ve una estrella? Porque está resplandeciente, porque resplandece allá en el firmamento. Los entendidos resplandecerán, dice la palabra de Dios, como el resplandor del firmamento. Vea qué interesante eso. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Por eso la palabra de Dios dice que seremos como las estrellas. Por eso dice que seremos como las estrellas. El pasaje es muy claro. Lo que pasa es que, bueno, a veces uno pasa los pasajes así de largo y no, pues, bueno, gloria al Señor, que es el que a veces nos va enseñando lo que Él quiere enseñarnos, ¿no? Eh, a ver, los entendidos resplandecerán, así como las estrellas, dice la palabra de Dios, como el resplandor del firmamento. A ver, ahí están los entendidos. O sea que nosotros seremos como los ángeles, dice la palabra de Dios. Jueces, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice Jueces, capítulo 5, versículo 20? Jueces 5, 20. Dice, desde los cielos, vea el lenguaje bíblico, las escrituras, la Torá, la ley, los profetas, los salmos. Allí está, allí está. Por eso el Señor dice que si me quieres conocer, dice, si me quieres conocer, me tienes que conocer en la ley, los profetas y los salmos. No es posible conocer al Señor Jesús. Sí, la gente se enoja mucho, se han enojado muchísimo y me han criticado mucho una porción un video que descargué en algún momento sobre los gedeones y se molestan y todavía siguen enviándome mensajes de molestias porque yo hice allí una crítica bíblica acerca de los gedeones, porque ellos quitaron la ley, los profetas y los salmos, y las personas piensan dentro de su pensamiento y dentro de su filosofía y dentro de sus conceptos, que las personas pueden conocer del Señor Jesús, de su palabra, a través de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en adelante hasta Apocalipsis. Y discúlpeme si alguno se molesta por esto que voy a decir, pero bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. No es posible, no es posible conocer al Señor Jesús si yo pretendo que lo voy a conocer desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y sigue lista hasta que llegue a Apocalipsis, y ahí voy a conocer No es posible, porque estaríamos hablando de manera contraria a lo que dice el mismo Señor Jesús en las Escrituras. Él dice que el que me va a conocer a mí, dice el Señor Jesús, me tiene que conocer a través de la ley, los profetas y los salmos. Así que si no está la ley, los profetas y los salmos, pues no están conociendo al Dios de la Biblia. No lo están conociendo. Están conociendo a otro Jesús, como dice la palabra de Dios, a otro Jesús. Bueno, para que nos quede muy claro. Y entonces se enojan y que no, que yo sí, que es que yo fui transformado, que yo... Bueno, la gente puede filosofar y decir cualquier cantidad de cosas, pero la palabra de Dios dice otra y es la verdad. Entonces yo me quedo con lo que dice la palabra de Dios. No, que es que yo fui cambiado, que fui transformado, que... Mentiras, eso son mentiras. La gente se llena de emociones y de cosas, pero la Biblia es clara y la Biblia dice que conozco al Señor Jesús a través de la ley, los profetas y los salmos y punto. Jueces 5:20. Jueces 5:20, gracias a mi hermano Manuel. Muchas gracias. Como siempre, tan juicioso, mi hermano. Muchas gracias. Desde los cielos pelearon las estrellas, dice la palabra de Dios. A ver, ¿cómo pueden pelear las estrellas? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo pelean las estrellas? Dice, desde los cielos pelearon las estrellas. ¿Cómo pueden pelear las estrellas? A ver, ¿será que un planeta se arrima al otro y se dan golpecitos así
Y porque eso es lo que dice, eso es lo que dice la NASA, y eso es lo que dice Discovery Channel, y eso es lo que dice el mundo, que son las estrellas, y que entonces, pero la palabra de Dios dice que se estaban peleando, dice, desde los cielos pelearon las estrellas. ¿Mm? Aquí viene un pasaje de Job que me parece también tremendísimo. Job capítulo 38. ¿Qué dice Job capítulo 38? Dice, entonces respondió el Señor, Job capítulo 38. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ahí estaba Job pues haciéndole las preguntas al Señor, ¿no? El por qué, el por qué, el por qué, por qué. Así como andamos nosotros muchas veces, ¿no? Haciendo preguntas a Dios. ¿Por qué, por qué? Y como que Dios está obligado a responderme, ¿no? Como que el Señor Jesús, quien es Dios, de la palabra de Dios, Él es Dios, no hay nadie más, no hay más, no hay otro, no conozco ninguno, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces está aquí, está Job, Job capítulo 38. Entonces está Job preguntándole ahí al Señor, porque pues él se creía, él empieza a narrar, Job termina en la escritura mostrando que él se creía muy justo y que él no se merecía nada de esto. O sea, él no se merecía nada, entonces él terminó, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Cuando uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pues porque me creo demasiado justo, ¿no? O sea, ¿por qué yo? O sea, como quien dice, tengo tantas virtudes que no encuentro por dónde. O sea, no encuentro por dónde es que el Señor ahora me está poniendo en esta situación o por qué me viene esto que me está pasando. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, me creo tan 100% justo y hay que, como dice la palabra, hay que sentarme y meditar sobre mí mismo y analizar mi vida y saber qué está mal, ¿no? Saber qué estoy haciendo mal. Capítulo 38, libro de Job, dice la palabra de Dios. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A ver, hablamos tantas cosas a veces sin sabiduría, pero tantas cosas que no tienen sabiduría. La sabiduría es hablar conforme a la palabra de Dios. Eso es hablar conforme a la palabra de Dios. Ya, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso dice la palabra de Dios. ¿Quién es ese? A ver, versículo 3. Ahora ciñe como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahí estaba Job hablando necedades. Entonces, ahora el Señor dice, ahora contéstame esta pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ojo a esto, versículo 7. Ojo a esto. Ojo a esto, mis hermanos. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. A ver, ¿cuáles son las estrellas? Que está hablando aquí la palabra de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba. Dice que las estrellas están alabando. ¿Y por qué están alabando? Y ahí mismo lo explica. Ahí lo explica. Mire, dice en versículo ¿en dónde estamos? 7. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El mismo pasaje me muestra de dos formas de quién está hablando. Las estrellas del alba son los hijos de Dios, son los hijos de Dios y están alabando, dice la palabra de Dios, y están alabando. ¿Ve? Vea qué interesante todo eso. Job capítulo. Ahora miremos. Vamos a mirar un salmo que el Señor le regaló al pastor Mauricio, una alabanza con este salmo. Dice el Salmo 147, dice la palabra de Dios. 147. Vamos, Salmo 147. Salmos capítulo 147. Salmos capítulo 147. A ver. Dice la palabra del Señor Jesús. Salmos capítulo 147. Dice así la palabra del Señor Jesús. Dice, alabad al Señor, porque es bueno cantar.
Salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. A ver, el Señor Jesús edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Versículo 4. Versículo 4. Ojo. Él cuenta el número de las estrellas, dice la palabra de Dios. Él cuenta el número de las estrellas. Él cuenta el número de las estrellas. ¿Y qué dice? ¿Qué termina diciendo el pasaje? A todas ellas, dice la palabra de Dios, a todas ellas llama por sus nombres. A todas ellas llama, Él las llama por sus nombres. Él las llama por sus nombres, por sus nombres. Él sí nos conoce a todos por nombre. Él sí nos conoce a todos por nombre. Y a todas las llama por su nombre. Su entendimiento es infinito, dice la palabra de Dios. Y su entendimiento es infinito. Sigamos. Sigamos. Dice la palabra de Dios. Hay más pasajes que hablan sobre cuando las estrellas alaban al Señor. Dice Salmo 148:3, dice, alabadle sol, luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle. ¿Quiénes son estos que lo están alabando? ¿Quiénes son estas estrellas? Sigamos mirando. Daniel capítulo 8, versículo 10. Ojo, Daniel capítulo 8, versículo 10. Aquí vamos con Daniel capítulo 8, vamos a entender algo que la palabra de Dios nos va a mostrar en la segunda venida del Señor Jesús. Algo que va a pasar, porque es que Daniel es hacia el fin de los tiempos. Es mucho hacia el fin de los tiempos. Dice Daniel 8:10, dice, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. O sea que aquí está hablando de que las estrellas cayeron a la tierra, caídas. Parte de las estrellas cayeron a la tierra. Si ya cayeron a la tierra, si cayeron a la tierra, ¿cómo es posible que una estrella que está a no sé cuántos millones de años, no sé, o años de luz, no sé, y que supuestamente son muchísimos más gigantes, no sé cuántas veces que la pelota, que la Tierra bola que nos enseñaron a nosotros, que son no sé cuántas veces, y que una supuesta estrella de estas, que son muchísimo más grandes, perdón, que la misma Tierra, cayó a la Tierra? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque la enseñanza que nos dieron es mentirosa, no es la enseñanza de la palabra de Dios, porque no estamos contendiendo ardientemente por la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Mateo, aquí está el pasaje que mi hermana Victoria nos traía ese pasaje muy interesante. Hay que meditar sobre ese pasaje, hay que pedir al Señor que nos muestre sobre ese pasaje muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y vea que hay un pasaje que está en el libro de Lucas. Dice Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vea, mire esto que narra Lucas, mis hermanos. Lucas narra esto, mire. Am, Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel, dice la palabra de Dios, un ángel, un ángel. Ya estamos viendo que la palabra de Dios a estrellas los llama ángeles o a los ángeles los llama estrellas. O los ángeles son estrellas o las estrellas son ángeles. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice, y he aquí se les presentó un ángel. Aquí aparece un ángel. Aquí aparece un ángel y este ángel dice, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Cuál es el resplandor de un ángel? ¿Cuál es el resplandor de un ángel? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cómo es el resplandor de un ángel? La palabra de Dios lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Cómo es el resplandor de un ángel? ¿Y con qué lo compara el resplandor de un ángel? ¿Mm? A ver, ¿quién me quiere decir? Lo acabamos inclusive de leer
En Daniel también, en Daniel capítulo 12, dice que como las estrellas, como el resplandor en el firmamento. Así que los ángeles son como estrellas, como el resplandor en el firmamento. Es muy, muy bonito y muy interesante esta enseñanza con respecto a esto. Dice que había un ángel y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo será para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Mesías, el Señor. Bueno, ahora vamos al Mateo. Vamos a Mateo capítulo 2. Como hemos sido guiados de una manera, pues nuestra mirada está sujeta y guiada y está manipulada de esa forma, ¿cierto? Está manipulada de esa forma. Pero dice la palabra de Dios, dice Mateo capítulo 2, versículo 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos, diciendo diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo se les apareció esa estrella? Vea que Lucas habla de un ángel que se les apareció. ¿Cuándo se les apareció esa estrella? En el lenguaje de ellos, se conocía a los ángeles como estrellas también, ¿no? Cuidado. Dice 2.7, el tiempo de la aparición de aquella estrella. Sigamos. Versículo 9, que dice la palabra de Dios. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Qué nos narra la palabra de Dios en el libro en el Éxodo, especialmente en el Éxodo, cuando dice que delante de ellos, y allá estaba el Señor, y ellos se movían detrás de él, iba delante de ellos, y ellos se movían detrás de él? Es un lenguaje muy particular de la Escritura para que podamos entender de qué está hablando esta porción de la palabra de Dios. Dice, y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué le pasó a Juan cuando vio una estrella, cuando vio un ángel? Se postró, dice la palabra de Dios, ¿no? A ver, esto hay que prestarle mucha atención, muy, muy interesante. Versículo 10, ahora dice Mateo, Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24. Dice la palabra de Dios, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas caerán del cielo. ¿Con quién viene el Señor? Dice que viene el Señor. ¿Con quién? ¿Con quién viene el Señor? Con sus ángeles. Con sus ángeles, mi hermana. Muchas gracias. Con sus ángeles. Por aquí tengo una mano levantada, creo. Sí. Mi hermano Aris. Cuéntenos, mi hermano. Pastor, es que, bueno, quería dar un aporte del sentido profético tan profundo que se despliega de todo eso que estamos hablando. Bueno, normalmente, bueno, estamos hablando prácticamente del sentido profético de lo que son las estrellas en relación con los malajim, ¿no? Con los ángeles. Bueno, el aporte mío es este. Bueno, el punto de partida es que siempre las estrellas siempre son puestas o vistas en los cielos, ¿sí? La palabra cielos en hebreo es shamayim, ¿sí? Y está compuesta de dos vocablos que es esh, que es fuego en hebreo, y majim, que es en plural aguas.
O sea, Claro, la sí. palabra cielos en hebreo es shamayim, que significa fuego y agua. Entendemos que el primer juicio de Dios sobre la tierra fue con agua, cuando lo del juicio en los tiempos de Noé. Agua. ¿De dónde venía el agua? Del cielo. Y se supone que el segundo juicio, ya según los relatos proféticos de lo que declaraba Jesús y Apocalipsis, es con fuego. Entonces, agua y fuego vienen del cielo, ¿sí? Bueno, la palabra hebrea para ángeles es, para la palabra hebrea para estrella es koshab. Y la palabra koshab viene de un vocablo hebreo que es kavá, y la palabra kavá significa arder o quemar. Okay. La relación de los ángeles siempre ha sido dentro del mundo celestial es por el fuego que es. Y el agua, que también representa en los cielos, siempre ha sido tipología de la palabra. ¿Y quién viene a personificar estos dos ámbitos del Esh, que es el fuego, que vendrían siendo los ángeles, y del agua, que es la palabra? Pues Jesucristo. Jesucristo es el fuego, por eso hablaban del bautismo en agua y que él después venía y bautizaba en fuego. O sea, Jesús viene a personificar el Esh del cielo, que siempre fueron manifestados como ángeles, que es el fuego, y el agua, que viene a ser la tipología de la palabra, que él es el verbo hecho carne. Mi hermano, muchísimas gracias. Qué aporte tan interesante. Qué interesante esto que nos enseña nuestro hermano Aris. Muchísimas gracias, mi hermano. El Señor lo siga llenando de sabiduría. Muy, muy interesante. Y muy bueno el aporte. Además, el aporte complementa mucho lo que estamos hablando. Muy, muy interesante. Vamos con mi hermana Vivian y luego vamos con mi hermana Victoria. Adelante, mi hermana Vivian. Pastor, el Señor Jesús los bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo tengo una pregunta y es que muchas veces cuando he leído la palabra, los profetas Ujú, hablan acerca de los ejércitos de los cielos ujú. y se refieren muchas veces a algo que hacen las personas, bueno, los que se rebelaban y adoraban al ejército del cielo, pero también en la palabra habla que el ejército de los cielos adoran al Señor. Entonces, me gustaría que usted nos explicara un poquito en la palabra cuando habla acerca de que ellos adoraban al ejército del cielo, o sea, las casas de Jerusalén. eh, ¿Se refiere a que adoraban a los ángeles? Eso no lo tengo claro, pero si quiere le comparto los versículos donde están y ya usted nos dará el tiempecito cuando pueda. Vale, mi hermana. Vale, Me vale. Sí, explico bien. perfecto, perfecto. Sí, le agradezco, mi hermana. Eh, de pronto en la siguiente podemos tomar es un poco ese tema, ¿no? Hablarlo. Pero así como un poquito digamos, con respecto a lo que su merced nos pregunta, que es muy, muy interesante y conforme así había la cultura o la creencia de adorar a los ángeles o de tenerles cierta adoración o cierta latría especial. Y vea que la misma palabra de Dios nos dice que sí. Mire que Juan, por ejemplo, Juan siendo un conocedor de la palabra de Dios, él lo primero que hace cuando ve al ángel, dice la palabra de Dios, es postrarse. Dice Apocalipsis 19:10, dice, me postré a sus pies para adorarle. Él, o sea, seguramente ellos tenían, o el ser humano como tal, ¿no? Pues quiere adorar a algo que es como celestial y lo quiere adorar porque lo ve y es celestial y entonces algo una gloria especial y entonces se quiere postrar, ¿no? Pero el ángel le dice, no, 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 no se postre porque la adoración es solamente para el Señor, no para Dios. Entonces le recomiendo a mi hermana que sí me regale los pasajes y los podremos tocar en la siguiente clase, podría ser en la voluntad del Señor, si el Señor nos permite. Bueno, muchísimas gracias por el aporte, mi Sí, hermana señor. Vivian. Pastor, buenas noches. Hermano, buenos días. ¿Sí me escuchan? Mi hermano Pastor Germán, Señor lo bendiga. Muchas gracias. Sí. Bueno, Pastor, muchísimas gracias. Muy bonito el estudio, espectacular, muy, muy enriquecedor. Eh, con respecto a Gloria la al Señor. pregunta que hace mi hermana Vivian, yo creo que podríamos encontrar algo de esa respuesta en Deuteronomio capítulo 4, Pastor, Ujú, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. ujú.
Dice la palabra de Dios, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, de finge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, dice, figura de ningún animal que arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno. Es que hay que prestarle mucha atención porque el Señor Jesucristo nos hace esta advertencia de no hacernos figura alguna. ¿De dónde vienen esas figuras, básicamente? ¿Cierto? Ujú. Acá sigue diciendo el Señor, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Entonces es interesante, pastor, porque en todo este estudio de astrología y todas esas cosas, pues se suele ver muchas figuras en el cielo, ¿no? Que la osa, que una cosa, que viene esto, que lo otro. Y el Señor hace una advertencia grandísima, porque muy seguramente parte de la idolatría viene de todas estas figuras que muy seguramente la gente veía en ese tiempo y que no encontraban o no hallaban alguna explicación. Entonces, por eso el Señor dice, no sea que alces tus ojos al sol, Correcto. al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de todos los cielos, dice, ¿cierto? De todos los cielos. Es decir, que básicamente cuando nosotros entendemos esto, podemos ver cómo la gente idolatra, ¿no? Cómo toda la gente es inclinada a todas estas figuras y eso es básicamente, pero para nosotros, para el pueblo de Dios, pues solamente el Señor, incluso el Señor mismo dice, ¿no? Guardaos pues vuestras almas porque ninguna figura viste el día que Ujú. el Señor habló con nosotros. Es decir, que ni siquiera él mismo se estaba cuidando de no tener ninguna figura con respecto a la gente, ¿no? Para que la gente no se hiciera ninguna figura de eso. Entonces eso es interesante. Dice que los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Dice, pero a vosotros, dice el Señor, os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿Ve? Amén. Entonces es interesante. Yo creo que es básicamente un poco de la respuesta que quizás mi hermana Vivian esté buscando con respecto a la pregunta. Claro, claro que sí, claro que sí. Y lo otro, no sé si pronto se vaya a tocar también el pasaje de lo que soñó José, ¿no? El segundo sueño que tuvo José, donde él sueña que el sol y la luna y las estrellas se inclinan hacia él, ¿no? Se inclinaban hacia el Entonces, sitio. inclinaban hacia él. Entonces, interesante porque Jacob, ¿no? En ese momento, él sí entiende correctamente, porque a pesar de que él está describiendo el sol y la luna y las estrellas, pero él sí entendió, dijo, ¿será que nosotros nos vamos a inclinar a ti? O sea, ¿qué está pasando acá? Él sí, Correcto, él entendió correcto, correctamente cuál era la correcto, interpretación de ese sueño. correcto, sí, Entonces, para que señor. nosotros entendamos un poquito de eso, pastor, Correcto, pronto así para es. aportar un poquito aquí al tema, No, interesantísimo. excelente. Muchas gracias, pastor. Muy, muy bueno el Muchísimas aporte. gracias. Bueno, muchísimas Excelente, gracias, Señor lo muchísimas bendiga. gracias. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, caerán del cielo. A ver, y más adelante dice, el mismo pasaje dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos. O sea, la relación es siempre igual, la misma. Ángeles, ángeles, estrellas. No son estrellas que miden muchísimos miles de millones de kilómetros, no sé, y que pues no cabrían, entre comillas, en un planeta que fue creado por la mente mentirosa humana, y entonces pues obviamente no cabría, pero pues aquí dice la palabra de Dios que van a caer las estrellas. Entonces, por eso muchas veces la gente se pregunta cómo es que las estrellas van a caer. Si nuestra Tierra es una pelota aparte de todo es muchísimo más pequeña que las estrellas. Entonces, bueno, eso es un engaño, ¿no? Todo eso hay un engaño. Quiero leer algunos pasajes, como les digo, mis hermanos, ya para cerrar acerca del tema. Hay mucho más, ya queda de parte de cada uno de nosotros investigar un poco más y profundizar un poco más, ¿no? Profundizar un poco más acerca del tema, que es muy hermoso y hay mucho más para escudriñar. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, aquí está haciendo referencia
muchos estudios dicen que aquí hace referencia a los ángeles que cayeron, ¿no? Entonces, bueno, pero los ángeles estrellas, ¿no? Ángeles estrellas, para que miremos la conexión que hay entre las dos cosas, ¿no? Ángeles estrellas. Dice, por ejemplo, dice Apocalipsis 9:1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. A ver, ¿cómo puede caer una estrella que, de acuerdo a la estrella que nos enseñaron a nosotros, la NASA y todo esto, que cae una estrella y le van a dar unas llaves del pozo del abismo? No, no es posible. Eso no existe, no hay tal. No nos dejemos engañar porque eso es mentira, eso es mentira. Esto que está escrito en la palabra de Dios sí es verdad. Las estrellas son ángeles. Sigamos, Apocalipsis. A ver, Apocalipsis, capítulo 8, versículo 11, dice la palabra del Señor. 8:11 dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Así cayó una estrella y dice que convirtió las aguas en Ajenjo. A ver, entonces, porque la estrella no es una cosa de miles de millones de kilómetros, son ángeles que caen a la tierra. Apocalipsis 8:10. Bueno, este es el 10, el anterior que leí fue el 11. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. A ver, sigamos. Dice Apocalipsis 6:13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pero no nos quedamos allí. A ver, miremos esto. A ver, para que cerremos, vamos a cerrar con este pasaje de la palabra de Dios. A ver, vamos a cerrar con este pasaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice, bueno, antes del 1:20, 1:16, dice así, tenía en su diestra 7 estrellas. Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está hablando del Señor Jesús y de las estrellas. Ojo, ¿cuáles son esas estrellas? Apocalipsis 1:20, y voy a cerrar con este pasaje. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Ojo a este pasaje con el que voy a cerrar. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ojo, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, para que tengamos muy claro esto que les estoy enseñando a través de la palabra de Dios, de los escritos de la palabra de Dios, de lo que la palabra verdaderamente llama estrellas y ángeles. Esto para que nos sirva de enseñanza. Y bueno, esta fue la enseñanza para este día con respecto al mensaje de la creación angelical. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, que el Señor Jesús siga teniendo mucha misericordia de cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.